Tiene el máster en Doctrina Social Cristiana. Es doctora en Ciencias Sociales con especialización en Comunicación por la Universidad Gregoriana de Roma. Fue consultora en la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Es fundadora de la Escuela Social del CELAM. Sin duda, la doctora Susana Nuín es un referente en América Latina del pensamiento social cristiano. Agradecemos que en medio de sus actividades haya hecho un espacio para compartir con nosotros. Ya ha estado también en otros momentos en el instituto y agradecemos la oportunidad de contar con ella aquí. Entonces, este ciclo de conferencias o este curso breve lo hemos titulado COVID-19 Cambiando de Ruta. Pues bienvenida, doctora Susana. Gracias por compartir con nosotros y ahora te cedo el micrófono. Muchas gracias. Gracias Saúl, gracias especial al INDOSOC por esta invitación, por esta posibilidad de poder siempre compartir con ustedes, de sentirme tan vinculada estrechamente por el sentir, por el pensar, por, digamos, todo lo que INDOSOC también lleva adelante. Así que muchísimas gracias. Bueno, como bien decía el profesor Saúl, le hemos dado a este espacio el nombre de COVID-19 Cambiando de Ruta. Cambiando de ruta significa en alguna medida que se venía por una ruta y se debería ir por otra ruta. Vamos a tratar de profundizar esto, qué quiere decir, en qué ruta estábamos, cómo estábamos funcionando y por dónde nos toca elegir transitar, digamos, en este tiempo, y no solo en el tiempo de pandemia, sino hacia adelante en cómo nos podemos proyectar y cómo podemos pensarnos también más explícitamente, ¿verdad? Bueno, por un lado, nosotros entendemos que es fundamental tener el tiempo, el espacio, para poder permitirnos reconocer qué ruta transitábamos. Yo creo que todos aquellos vinculados al ámbito de INDOSOC y a otros ámbitos también del pensamiento social cristiano, evidentemente se transita con un compromiso, con una voluntad y con una intención. Por lo tanto, no cabe duda que partimos de la buena voluntad y la buena intención de todos. Pero quisiéramos poder juntos reflexionar un poco realmente qué pasa. O sea, llega la pandemia, nos congelamos en nuestras casas, los países según sus criterios tomaron las medidas más o menos, digamos, radicales, algunos más tardías, otros más tempraneros, algunos como nosotros estamos desde los primeros días de marzo en cuarentena fuerte, total, y por otro lado, eso ha variado mucho según los países, pero lo cierto es que la pandemia en alguna medida aplicó el sistema de las videoconferencias, o sea, nos congeló en materia laboral, en materia familiar, también en, digamos, en todo lo que haya sido en alguna medida actividad hacia afuera, hacia el exterior de nuestras casas. Lógicamente esto lo podemos decir nosotros, hay mucha gente que hoy obviamente plantea la cantidad de gente que no pudo quedarse en su casa porque tampoco cuenta con una casa como debería ser, ¿verdad? O sea, este mismo planteo de quédate en tu casa es un planteo que tiene que ver también con un cierto sector de la sociedad, sectores de la sociedad que tienen posibilidades, ¿verdad? Aún las más bajas, pero basta pensar en los barrios. En algunos países tuvieron que cambiar la frase para decir quédate en tu barrio, porque en el barrio era posible una asistencia, por ejemplo, en los barrios de villas miserias o favelas en Argentina o en Brasil, ¿verdad? Bien, eso por un lado, nos congeló, en alguna medida quedamos en una determinada posición. Surgen nuevas posibilidades, no se pueden negar y las vamos a tomar mañana como punto de análisis. Lo cierto es que también nos podemos
preguntar en qué medida nuestra vida se mecía, digamos, en un movimiento que iba con muchas cosas de la sociedad que nosotros ya no compartíamos, no compartimos, consideramos que tienen que cambiar, pero no sabíamos cómo hacer. Ese no saber cómo hacer parecería que la pandemia nos está invitando, nos está dando una pista de despegue. Y eso también lo vamos a analizar con mayor atención mañana. Hoy más bien quisiéramos profundizar para poder ser conscientes de que es necesario despegar hacia otra ruta, es necesario darnos cuenta en qué situación estábamos, ¿verdad? Y acá me parece importante darle a la pandemia el carácter, dado que es algo universal, que ha tocado a todo el mundo, evidentemente está teniendo un significado muy grande, sociopolítico, económico, cultural, que tiene mucho que ver también y quizás superior a lo que fue la caída del muro de Berlín o a la caída del socialismo o a las mismas caídas de las Torres Gemelas, o sea, a muchos impactos que marcaron hitos socioculturales, religiosos, y que evidentemente ahora nos encontramos ante la misma realidad, pero en una forma mundial, porque esto ha hecho colapsar a todo el planeta, ¿verdad? De mayor o menor, más acentuado en distintas proporciones y en distintas, también con las circunstancias distintas de cómo son las realidades de nuestros pueblos. Eso no se puede dejar de concebir que según cómo es la realidad de cada país, ¿verdad? Pero asimismo países muy ricos o países en situación mucho más desahogada que América Latina y el Caribe, igualmente han tenido un alto porcentaje de muertos, caso Estados Unidos, y también Europa. Bien, esto creo que es importante para darnos cuenta que estamos ante un hecho un poco, yo diría, fuera de serie. O sea, nunca habíamos vivido, hemos vivido epidemias, pandemias, pero de carácter así universal, global, es la primera, y esto, sea los historiadores, sea los científicos, lo afirman, ¿verdad? Y lo sostienen. Bueno, al ser la primera, evidentemente nos agarra, yo diría, con mucha novedad. O sea, la pandemia ha traído una novedad muy grande de encontrarnos que de golpe toda nuestra vida pasa a ser digital. Vamos a analizar un poquito esto de lo digital, porque nosotros pensamos, realmente yo puedo decir que ha abierto muchísimos caminos la cultura digital en esta pandemia. Se han abierto caminos que no hubiéramos recorrido quizás nunca tan rápidamente o tan decididamente. En cambio se han dado. Eso ha sido un poco, yo diría, bastante positivo, bastante novedoso, bastante desafiante al mismo tiempo. Por otro lado, nosotros sabemos y estamos en contacto con un mundo que todavía no tiene conectividad, que es el mundo de las montañas, de nuestros pueblos, que es el mundo rural, que es el mundo también de las personas que no tienen conectividad por la situación geográfica o que no tienen conectividad porque realmente son lugares donde todavía no llega fibra óptica o no llega, digamos, cableados básicos. Entonces, en ese sentido, no tenemos que subirnos a una locomotora que ahora todo es digital. Todo es digital, para algunas personas se vuelve muy difícil. Hasta los deberes del colegio de los chicos, de las escuelas. O sea, yo conozco gente que tenía que ir a copiar a la casa de otro los deberes y todo en medio de la pandemia para poder hacerlos porque no tenían posibilidad de conectividad. Y no solo porque no la podían pagar, sino porque tampoco les llega. O sea, es un tema que, por suerte, hoy muchos jóvenes están encaminados a tratar el tema en empresas que se dediquen a la comunicación para sectores muy vulnerables. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros decimos, bueno, ahora todo es conectividad, tenemos que pensar que dejamos una amplia franja
de América Latina también fuera de esta conectividad. Pero en realidad este es un aspecto que también ha traído una infinidad de temas y que no podemos evaluarlos solo fríamente, porque evidentemente, como pasa siempre con los medios, y este es un medio, ¿verdad? Este es un medio de comunicación potente, la cultura es la que marca su solidez y su validez. No es, digamos, el medio en sí mismo que lo establece. El medio modifica totalmente o mucho nuestras formas de comunicación. Está a nosotros el generar ese tipo de comunicación para que ese medio sea siempre cálido, sea siempre atractivo, sea siempre fascinante, sea siempre humanizante, ¿verdad? Para que sucedan cosas de verdadera humanidad en este tipo de medios. Bueno, ahora en realidad me parecería oportuno, si están de acuerdo, poder trabajar más sobre qué es lo que pasó con la prepandemia. O sea, cayó un telón con la pandemia. Un telón que nos dice ahora la gravedad está puesta por la pandemia sobre el escenario. Pero como pasa en todo escenario, todos los que en alguna medida, aún en la escuela hicimos teatro, sabemos que detrás del escenario se guardan elementos, se tienen escenografías pasadas, se tienen distinto tipo de elementos de otras representaciones, ¿verdad? Bueno, recurriendo a la metáfora del escenario, es que me parecería de decir, bueno, ¿por qué no analizamos un poco para ver qué supone un cambio de ruta después de esta, o ya mismo hoy, qué supone un cambio de ruta? Tenemos que sí preguntarnos qué se develó, qué se mostró con la caída de este telón. Y lo que se mostró es la enorme fragilidad de un sistema político mundial y de un sistema económico mundial. Un cierto fracaso de un sistema económico que en alguna medida todos por un motivo u otro tratábamos o de reconocer o de culpar, pero que en realidad no lográbamos enfrentar porque no teníamos una visión tan total o tan global. En ese sentido, también se evidenció algo que era muy fuerte, o sea, la política había sido poseída por el poder de lo económico. O sea, la política perdió décadas atrás, había perdido su capacidad de generar ese arte de convivir que es justamente el arte de hacer la política, el arte del bien común, el arte de conjugar las realidades en la sociedad. No se puede decir que perdió del todo, pero sí con un gran dominio por encima de la política, de la economía. Esto, al menos, podemos hablar fácilmente de 3 décadas, donde la economía pasó a ser la gestora de la sociedad, la ordenadora del mundo social. Ahora, ¿es la economía quien puede ordenar el mundo? ¿O es aquella disciplina o es aquel elemento formador de comunidad por excelencia que tiene como vocación poder justamente el arte de armonizar y de permitir la convivencia en una sociedad como es la política? En ese sentido, la pandemia exigió que los estados tomaran las riendas de la situación. Y en general, con muchos elementos que podríamos discutir en los países más ricos, el tema de, por ejemplo, de la ancianidad, que venía postergada frente a un joven, por ejemplo, la atención médica. En los países del norte de Europa se daba preferencia siempre a la juventud. O sea, hubo valores alterados, pero lo que sí se vio fue un retorno de la primacía de la política por encima de las demás disciplinas. ¿Es correcto esto? No, no solo es correcto, es necesario.
Es como algo que de golpe vuelve a su lugar. Se podría decir, muchas veces se usa la metáfora de cuando alguien está desubicado, es como un hueso fuera del cuerpo, o un hueso que en alguna medida no encuentra su lugar dentro del mecanismo del cuerpo, ¿verdad? Bueno, la política estaba de esa manera, fuera de una realidad sistémica de concepción de las ciencias y de todo, había quedado postergada. Bien, los estados tienen que tomar medidas por el COVID, tienen que tomar determinaciones, tienen que decretar cuarentenas, tienen que cerrar aeropuertos, tienen que tomar una serie de medidas, las medidas sanitarias antes que nada. Y por lo tanto, ¿qué hay ahí? Hay un situarse de la política en primer lugar y un decirle a la economía un momento que por ahora tenemos que pensar en la vida y la vida urgente. En ese sentido, obviamente, hay sectores de la economía que se han perjudicado enormemente, sobre todo los medianos y pequeños empresarios o cuentapropistas o personas que, digamos, de economía informal, se han perjudicado enormemente no pudiendo desarrollar sus actividades. Hay otros sectores que se han enriquecido enormemente. ¿Por qué? Porque son o gestionan grandes medios, o gestionan el mundo digital, o gestionan cierto tipo de producción muy acumulativa. Eso no se puede dejar de considerar, pero lo cierto es que la política le dijo a la economía, atención, córrete, que este espacio me toca a mí gestionarlo y tú ubícate. Primero la vida, después la economía. Ustedes dirán, pero ¿no sos un poco, digamos, optimista, Susana? Sí, soy optimista porque de hecho esto se dio. Ahora, inmediatamente que esto se dio, cuando pasa un mes, 2 meses, 3 meses, es muy grande la presión económica sobre los estados para volver nuevamente a, digamos, un reinado económico de la sociedad. ¿Cómo se va piloteando esto? Se va piloteando con mucha dificultad. Y se va piloteando con mucha dificultad porque son presiones muy fuertes. Entonces los estados van llevando 15 días y 15 días más y 15 días más y abren un poco y se dan cuenta que la gente empieza a contagiarse y a morirse porque mientras no hay vacuna, no hay solución. O sea, el distanciamiento es muy relativo. O sea, no sabemos, no se sabe todavía el grado de impacto del virus, no se sabe si realmente es de transmisión aérea o no. Hay 1000 temas que van y vienen, que lo hemos visto recorrer en estos meses, en videos, en películas, de 1000 formas, en informes científicos, de 1000 maneras. Pero lo cierto es que no hay una solución médica, una solución de salud de respuesta al virus. Por lo tanto, ¿cómo volver a la vida pública? Entonces, ¿qué encuentran los estados? Una especie de solución de establecer cuarentena de vuelta por 15 días. Bien, no me quiero detener tampoco acá, pero es cierto que esta política que estaba como anestesiada, donde los partidos políticos habían decaído, donde parecería que la corrupción política o la falta de transparencia se hizo ir declinando la figura política, no solo la figura de los políticos, sino la dimensión política de la sociedad, que es fundamental para la convivencia humana. Bueno, sumado a esto, digamos, unas justicias muy parcializadas, muy limitadas en nuestros países, hoy muy domesticadas por la economía y lo político, justicias que realmente dejan mucho que desear, ¿verdad? A su vez, nuestras sociedades muy atemorizadas, porque no podemos negar que todo lo que se da entre la cantidad de miles de personas, podríamos hacer cifras acá, pero tampoco es el objetivo darlas, pero las podemos dar, de solo líderes sociales en Colombia llevan desde que empezó el año más de 400 asesinatos. Hoy leía 403 asesinatos, solo Colombia.
Así creo que podríamos decir más de 70 periodistas desde que empezó el año, y así cada uno de nuestros países tiene sus cifras. Sumado a eso, bueno, lógicamente la intervención del narcotráfico que atraviesa toda nuestra América Latina. Yo siempre digo, y lo quiero dejar también acá dicho de alguna manera, que siendo el continente más rico, con más recursos naturales y también recursos humanos, padecemos esa gran inequidad, ese gran desequilibrio de una injusticia estructural muy fuerte, ¿verdad? Dentro de este marco, algo que quizás se hace muy, muy evidente es, digamos, también el hecho de considerarnos desde afuera el continente más violento del mundo. Bueno, yo ahí desautorizo a esa expresión, porque entiendo que no estamos en el continente más violento del mundo. Estamos, creo, de acuerdo que estamos en un continente que padece mucha violencia, particularmente a partir del narcotráfico. Más aún que a partir de la misma miseria y pobreza. La mayoría de la violencia está desarrollada en nuestros países por la presencia del narcotráfico, que como decíamos antes, no hay un país que pueda decir estoy indemne de lo que es el narcotráfico. Lo cierto es que no somos el continente más violento y no debemos comprar ese discurso. Violentos son los continentes que en nombre de tantas cosas como la paz, la justicia y tantos otros, se fabrican y se venden armas constantemente a los países para sus luchas internas. Ejemplo, algunos países de Europa con África. Eso me parece una violencia constitutiva, una violencia de ingeniería, una violencia pensada. Entonces, lo nuestro es más bien una violencia sufrida, porque si bien el narcotráfico es pensado por quienes lo realizan, no podemos negar que tiene todo el carácter de mal, mientras que tantas veces la fabricación de armas se la ve dentro de una cierta lógica. Bueno, esto es un paréntesis, pero que me parece importante decirlo porque muchas veces es como que caen demasiado, yo diría, las acentuaciones sobre lo que somos y todo lo demás, ¿verdad? Como continente. En cambio, yo creo que hay un potencial muy grande y en la próxima clase, o a lo mejor hoy mismo lo podemos ver, ¿no? En el próximo encuentro podemos ahondar sobre los potenciales naturales de América Latina, que tenemos no solo como recursos naturales, sino como recursos humanos que yo diría caracterizan nuestro continente. Creo que es importante entonces decirnos, nosotros estábamos en varias pandemias regionales, pandemias continentales, pandemias mundiales, porque la mayoría de los temas que toqué ahora, hablando de la política, de la economía, del encuentro con la justicia, no puedo dejar de decir que todo esto se corona de una manera estrepitosa en lo que es la pandemia de nuestro maltrato de la creación de la naturaleza. O sea, realmente nuestro aprovechamiento, nuestro estilo de vincularnos con la naturaleza, nuestra forma de producir, nuestra forma de gestionar los bienes de la tierra, no han hecho otra cosa que, digamos, presentarnos un cuadro político, económico, ético en relación a la justicia y los derechos, de sociedad y de ecología en decadencia. Entonces, la pregunta que yo creo que nos debemos hacer es, esto que nos está pasando no lo podemos elaborar o no lo podemos sí preguntarnos, pero es muy difícil que podamos establecer algo así como un dictamen, esto es un castigo, no. Creemos en el amor de Dios, por lo tanto podemos entender que esto lo máximo que puede ser es una oportunidad para cambiar, ¿verdad? A veces cuando nos agarra una dimensión muy apocalíptica, muy así decimos, uy, esto es un castigo para la humanidad, esto sin duda es un zarandeo, sin duda nos permite movilizarnos
y nos permite preguntarnos, pero ¿qué nos ha pasado? ¿Pero qué nos está pasando? ¿Pero cómo es, digamos, cómo tenemos que actuar? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué las cosas han llegado a este punto? Porque lo increíble fue que junto con las noticias de la pandemia, junto con el coronavirus, junto con la situación de las internaciones y la salud, se empezó a revelar que la naturaleza, como estábamos en casa, respiraba, que los océanos, como no había tránsito, respiraban, que también, digamos, el aire y la atmósfera y todo lo que es, digamos, el clima se favorecía porque no habían vuelos. Y así sucesivamente, es como si de golpe saliera de una caja de Pandora todos los beneficios en medio de la situación que vivíamos. Pero beneficios a partir de que prácticamente el humor, la metáfora estaba basada, estaba puesta en que los animales podían reinar en las calles o en los lugares o en el campo, porque el ser humano porque los humanos estábamos encerrados. Entonces, yo creo que nosotros no podemos ser insensibles a esto. Pero esto sería una mirada todavía, yo diría, digamos, un poco de una ecología un poco naif, de una ecología que en alguna medida todavía dice, uy, qué bueno, respiraron los árboles, respiraron los mares, pero llama la atención. Son grandes titulares que dieron vuelta al mundo. Entonces, en realidad, sí, perfecto, son grandes titulares que dieron vuelta al mundo, pero lo que es claro y evidente es que esto dijo también, así no podemos seguir viviendo. Entonces, en alguna medida íbamos por una ruta y algo nos detiene, que es la pandemia, y nos dicen, miren, ya vieron todo lo que fueron pasando. No se habían dado cuenta, pero ahora tienen posibilidades de mirar. Mirar que en realidad se iba por una ruta que no era la justa. Se iba por una ruta que nos provocaba mucha posibilidad como sociedad de consumo. O que si no nos la provocaba, al menos digamos, vivíamos para alcanzar esa oferta de la sociedad de consumo. Íbamos por una ruta de trabajo desenfrenado para lograr cosas. Íbamos por una ruta de estudios desenfrenados porque estamos en una sociedad que nos parece que si no alcanzamos ciertos estatus, no somos. O sea, lo cierto es que la pandemia nos lleva a preguntarnos quiénes somos y dónde estamos parados. Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta que pienso que, lógicamente, las madres, en medio de los niños, en el aprendizaje digital, se les ha recargado muchísimo el trabajo para la mujer en esta pandemia. Porque además de tener que mantener la casa en silencio para que el marido pueda trabajar en su casa. Un psicólogo amigo mío decía, lo más tremendo es que mi esposa tiene que estar controlando los 5 chicos para que yo pueda hablar con mis pacientes desde mi casa. Bueno, eso un lado, y al menos profesionales, ¿verdad? Por lo tanto, una casa un poquito más cómoda. Imagínense aquellos que tenían poquitos metros a disposición para vivir. Sumado todas las tareas de la casa, el trabajo que en general la mujer hoy desarrolla, y sumado a eso, la escuela en casa. O sea, evidentemente es un tiempo que uno dice, da para pensar mucho, pero hay personas muy exigidas también, que no me extrañaría que puedan pensar en forma mucho más relativa que otros que quizás han tenido tiempo para cuestionarse muchas cosas. Partamos del hecho de que estas, como esta oportunidad de Indosoc hoy y la que tendremos el jueves, nos dan la posibilidad de plantearnos muchas cosas. Entonces, ¿por qué ruta veníamos? ¿Qué lecciones de fondo hemos hecho en la vida? ¿Por dónde queremos caminar? Todo esto nos lo podemos y nos debemos plantear desde el pensamiento social cristiano. ¿Qué dignidad de la vida yo ejerzo? ¿Qué dignidad le doy a las demás personas? A través de la forma de trabajar, a través de la forma de ser, de vivir,
porque con mi dignidad yo establezco y ayudo a la formulación y a la realización de la dignidad del otro. ¿Qué tipo de comunidad social genero? ¿Desde dónde la genero? ¿Cómo la genero? ¿En qué medida mi vida estaba concentrada en un afán que, si uno lo empieza a analizar, es un afán poblado de necesidades a cubrir, no siempre las básicas, porque cuando se tratan de las necesidades básicas, bienvenido sea. El afán es necesario porque hay que comer, hay que ir a mandar a los chicos a la escuela, hay que tener un techo, hay que tener un trabajo. Entonces, puedo entender el afán de la persona que vive al día con sus posibilidades económicas. Pero lo tremendo es la gran franja de la sociedad, denominada inclusive clase media, si de alguna manera la queremos llamar, que vive en un afán desmedido por alcanzar lo inalcanzable. Les voy a contar, mientras tanto, una pequeña anécdota para sobrellevar los minutos también para ustedes de esta conferencia, pero que es triste, pero que me parece que nos hace razonar. Fíjense que nos pasó acá que se dijo, bueno, vamos a tener en Bogotá un día sin IVA, o sea, el IVA se iba a exonerar. Muy bien, ¿qué pasó? Los grandes comercios, en un gesto antihumano, subieron los productos al porcentaje del IVA. O sea, el gobierno bajó el IVA y los empresarios subieron los productos. Pero lo más atroz todavía fue que la gente perdió totalmente la distancia social, la necesidad del cuidado, los protocolos, y se abarrotó la clase media, yo diría, porque obviamente el pobre no lo puede hacer. Y los ricos lo hacen de otra manera, o los muy ricos lo hacen de otra manera. No necesitan ir al negocio a comprar. Evidente, se abarrotaron los negocios, y se perdió la cuarentena y se perdió todo, para comprar electrodomésticos, para proveerse y para a su vez revender. Entonces se dan cuenta qué difícil es cambiar de mentalidad. Si a los 3 meses de una cuarentena como hemos tenido, una cuarentena estricta, una cuarentena que nos pone en evidencia la realidad del mundo, la gente que muere en los países, la gente que está luchando contra la vida y la muerte, la gente que se tiene que proteger porque ya tiene otras enfermedades. O sea, todos los medios manifestándonos y mostrándonos esto, que hasta demasiado, y lo sabemos también porque ha sido una epidemia de comunicación. Y en medio de esto lo traje aparejado, este ejemplo, porque a mí me parece que estas son las actitudes muy de fondo que nos cuestan mucho cambiar y que las llevamos aparejadas con los más nobles pensamientos, los más nobles estudios, los más nobles aparentes principios. Entonces, obviamente, desde el pensamiento social cristiano, ¿cómo no plantearnos qué quiere decir el respeto por la dignidad del otro y por la comunidad? ¿Quiere decir que yo pierda todos los protocolos para juntarme y amucharme en torno a electrodomésticos para obtener una mayor ganancia? O sea, es complejo, pero es lo que nos pasa, es lo que vivimos, es lo que nuestra sociedad siente y piensa. En ese sentido es que esta ruta que hemos tomado creo que realmente no es la correcta. Creo que no podemos. Por otro lado, hay tantos pequeños detalles que nos permiten volver a la sobriedad, que nos permiten volver a esa sobriedad elegida, que no es ni pobreza ni ausencia de bienestar, que es recordar las necesidades de los otros, que es recordar las necesidades de la sociedad, que es recordar que yo puedo vivir feliz porque la felicidad no me la otorgan ni los elementos que puedo comprar o vender, ni me lo otorga lo de afuera. Me lo otorga un proceder, me lo otorga una línea de vida, me lo otorga una coherencia fundada en valores.
O sea, no vendrán de otros lados. Sin duda, no quisiera dejar de decir que también para quien no tiene no tiene lo básico, no puede haber felicidad, porque la felicidad no viene de la ausencia de lo básico para comer, vivir, educar, tener trabajo y techo. No nos confundamos. El Evangelio habla felices, los pobres, felices, pero felices a partir de una elección, no en la condición que nosotros ponemos a los demás. Bueno, me encantaría poder en este momento estarlos viendo a todos. Tengo posibilidades de abrir un poco las distintas y poder seguir también las caras y bueno, poder compartir más con ustedes. En este momento lo estoy haciendo porque evidentemente me gustaría muchísimo que esto pudiera ser un diálogo, ¿verdad? Pero bueno, entonces nosotros podemos decir que la pandemia se da en medio de una serie de pandemias que vivíamos y que no, un entrecruzado, y que no le podíamos ni poner fin, ni poner punto, ni poner tampoco, digamos, capacidad de cambio. El mismo Papa Francisco, en medio de la pandemia y de la cuarentena, reiteradas veces nos ha dicho al oído: no es deseable la pandemia, no es deseable lo que vivimos, pero lo cierto es que se puede volver una oportunidad. Por eso yo la denomino una pista de despegue, porque justamente nos permite despegar hacia otros lares, nos permite decir, bueno, perfecto, hasta ahora me encaminé por este lado, en este momento puedo tomar otro tipo de ruta. En este momento puedo madurar otro tipo de reacción, otro tipo de compromiso, otro tipo, digamos, de caminar, otro tipo de cómo caminar, con quién caminar, cómo hacerlo. Entonces, yo creo que estamos ante una enorme posibilidad, justamente dada a partir de, digamos, esta realidad cruda. ¿Quién puede decir qué bien que hizo la Segunda Guerra Mundial? Nadie. Fue atroz. Atroz. Pero no podemos dejar de ver que generó una conciencia sobre los derechos humanos que hasta el momento no existía. Entonces yo creo que tenemos que tener la capacidad de leer también las realidades desde aquello que nos están signando y diciendo. Vivimos un momento que, como decía antes, no hemos tenido problema de arruinar la naturaleza y la creación, pero al mismo tiempo hoy hay más conciencia que nunca en la historia de la humanidad, por ejemplo, de los derechos de la tierra. Entonces me dirán, pero qué paradójicos que somos. Sí, somos paradójicos. Somos paradójicos y no solo somos paradójicos, estamos llamados profundamente a habitar las paradojas de nuestro tiempo. Eso duele, porque llama a saber vivir en la incertidumbre. La incertidumbre es uno de los elementos, uno de los terrenos más fecundos de la creatividad. Cuando nosotros tenemos todo asegurado, generalmente no estamos abiertos a los cambios, no estamos abiertos a las transformaciones, no estamos abiertos a lo posible y lo imposible. Estamos abiertos a lo calculado, estamos abiertos a lo que ya más o menos sabemos cómo va a ser, cómo se va a dar. Esto en todos los órdenes afectivos, morales, espirituales, en toda la realidad humana, cuando nos asentamos en lo que hoy se denomina ya cotidianamente zona de confort, pero que en realidad ni siquiera después es zona de confort, porque la vida está asignada también por las paradojas, por la incertidumbre, por todas estas dimensiones que tienen que ver con el misterio de la creación, el misterio de la convivencia, el misterio de la vida, ¿verdad? Bueno, entonces, concretamente, creo que nuestro tiempo, para poder hacer ese cambio de ruta, siempre me gusta recordar mucho el pasaje de la Epifanía, ¿no? De cuando los reyes van a ver a Jesús
y ahí comprenden que tienen que cambiar de camino. ¿Se acuerdan, no? 6 de enero, en general, es la lectura, ¿verdad?, tan magnífica que los reyes van, adoran y les llega la luz de que tienen que volver por otro camino. Bueno, yo creo que nosotros deberíamos tomar la luz de esa epifanía, de esa manifestación de Dios para decir, Dios nos está dando la posibilidad también de un cambio de ruta. Pero de un cambio de ruta que pasa por nuestras fibras, que pasa por nuestra estructura de personas y que va en extensión en distintos frentes y en distintos niveles. Saúl, quiero preguntarte cómo estamos de tiempo. ¿Tengo todavía? O porque yo le pedí que él me marcara, pero tengo... Ya, estamos listos. Podemos hacer la primera pausa. Te mandé el mensaje, pero estamos listos. Bueno. Muy bien. Pues vamos a comenzar y les recordamos también que otras personas siguen este ciclo de conferencias a través de Facebook. Entonces también las personas que están en Facebook y que no tienen acceso al chat de Zoom, les decimos que Alfonso Poncho está muy al pendiente en las redes sociales para hacernos también llegar sus preguntas. Así que quienes estén siguiendo la transmisión a través de Facebook también nos pueden hacer llegar sus preguntas. Bueno, comenzamos con una que no es propiamente una pregunta, sino que es un comentario y que serviría, Susana, para que tú también pudieras reaccionar. Entonces dice, entonces podemos decir que estamos viviendo una sindemia política, económica, ecológica, jurídica, ya que son pandemias internacionales y complejas. Bueno, podemos decir que no se puede negar que las estábamos viviendo y que las estábamos viviendo en simultáneo cuando llega la pandemia que parece que precipita la realidad, ¿verdad? Y la precipitó, indudablemente. Pero bueno, justamente es desde allí donde tratamos... A ver, yo creo que en la vida se puede tener una mirada esperanzadora porque tenemos esperanza. O se puede querer ser optimistas, que me parece distinto, ¿verdad? La esperanza es una raíz profundamente existencial y cristiana. El optimismo es también una característica positiva, pero no es de la misma envergadura, obviamente, ni de la misma raíz antropológica que lo que puede ser la esperanza. Yo creo que no se puede negar que vivíamos todo esto, porque además no toqué el tema de las migraciones, no toqué el tema de la trata, no toqué otros temas que hacían parte de esta pandemia y no los toqué no por olvido, sino porque tampoco los quiero agobiar. Simplemente lo que estamos haciendo es una toma de conciencia para poder decir, esta ruta parecería que no va más, porque entonces no vamos buscando por dónde tenemos que poder ir, por dónde podemos caminar, por dónde debemos ir yendo como sociedad, ¿verdad? Pero en ningún momento, les confieso, me interesa tampoco hacer un panorama negativo o totalmente, digamos, convulsionado, porque en realidad ustedes lo conocen mejor que yo. Yo lo único que estoy haciendo es enumerando realidades y tratando de desplegarlas, de evidenciarlas, ¿verdad? Entonces, sí, evidentemente estamos en un momento en el cual constatamos de golpe todas las epidemias en las que vivíamos. Veo una pregunta en el chat, pero no sé si te sigo a ti o sigo la pregunta del chat. Como tú lo decías, pero si quieres yo las puedo leer para que tú Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo ver este diagnóstico sobre la pandemia y cómo aceleró varios procesos dentro del cambio de época? Bueno, yo creo que como bien escribía un mexicano que yo leo bastante en comunicación, que es Jorge Hidalgo, el mundo ya cambió. O sea, nosotros no podemos negar que esta precipitación de la era digital es algo que ya produjo un cambio rotundo. O sea, sin duda se volverá a la escuela, sin duda se volverá
a la conciencia de la importancia de un maestro, sin duda se volverá a la educación personalizada, se volverá, digamos, a la socialización de la escuela. Todo esto no tengo duda que volveremos, Dios mediante. Pero lo cierto es que la cultura digital entra de una manera decisiva con la pandemia en nuestras vidas. Ahora, yo antes notificaba el tema de la dificultad de la conectividad para algunos sectores de la población. También quisiera remarcar que hay muchos sectores. Ustedes saben que nuestras sociedades tienen más capacidad de envejecimiento. O sea, de hecho, el otro día escuchaba a un experto, un físico cuántico, que decía que prontamente llegaremos a 120 años de vida. Y lo decía científicamente, demostrando cómo ha crecido el tiempo de vida, ¿verdad?, de vida humana. Pero lo cierto es que no toda la ancianidad está alfabetizada para la cultura digital. Por lo tanto, tenemos en estos momentos que preguntarnos no solo en la no conectividad de los que realmente no tienen acceso a la tecnología por costo, por situación geográfica, por marginación geográfica, por todo eso, sino también aquellos que no pertenecen a la alfabetización digital, ¿verdad? Pero el mundo ha cambiado, no lo podemos negar. O sea, ustedes, yo creo que todos lo estamos viendo. Yo trabajaba naturalmente mucho por internet porque vivo en una zona, digamos, del sur de Colombia, más rodeada de, digamos, un mundo más campesino, pero todo mi trabajo es con toda América Latina, por lo tanto, permanentemente mi trabajo era dentro del marco de la cultura digital. Yo tenía un acercamiento muy grande. Yo digo siempre que Zoom me debería hacer un regalo o algún contrato, porque yo trabajaba en Zoom hace 2 años y medio, 3 años. Pero no puedo dejar de decir que a mí misma me ha demostrado, pero de 1000 maneras, las posibilidades también. Vuelvo a retomar el tema, que son posibilidades que van siempre acompañadas del gran tema de la relacionalidad y la vincularidad. Si a través de la cultura digital, para mí es importante la relación con ustedes, la cultura digital vale oro. Si yo en este momento la utilizo solo como un medio más y no como una forma de vincularme con ustedes, aunque sea por un rato, aunque sea por un momento, aunque sea por una clase, pero dándole esa intencionalidad, dándole ese valor, la cultura digital es pobre. Yo el otro día estaba en mi casa leyendo y tenía un poquito veía un poco cómico que alguien estaba organizando un encuentro así numeroso a través de internet. Otra estaba jugando con un grupo de chicos de 10, 12 años con juegos que podían jugar desde sus casas. Otra con un grupo de religiosas, distintas personas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, esos encuentros estarían en físico, ¿no? Acá, pero no hubieran podido nunca estar simultáneos, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos ante lo que decía antes, un cambio muy grande, un cambio paradigmático que no solo va a ser de la mano de la cultura digital, sino que va a ser también de la mano de todos los demás cambios que se vienen y de los cuales profundizaremos también más adelante, pero quisiera dar paso a otra pregunta. Una más. ¿Cómo podríamos repensar la conciencia histórica en la educación a partir de la pandemia? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo podríamos repensar la conciencia histórica en la educación a partir de esta pandemia? Bueno, yo creo que antes que nada lo que hay que reconsiderar es el valor de la historia, porque el tema más profundo en este momento que vivimos es el olvido de la historia. Yo no sé si acá entre nosotros hay profesores de historia, pero una de las cosas
que el mundo fragmentado en el que vivimos tiende a borrar es la historia. O sea, nosotros quizás los que estamos aquí presentes, todos pertenecemos a una formación todavía de la disciplina histórica. O sea, no veo a Fernanda, que es jovencita, y quizás hay otros también, pero de todas maneras, también Antonio, que está al lado, y José Daniel, para que no se me ofenda, y quizás si muevo la pantalla encuentro otros también jóvenes, tan jóvenes como los que acabo de nombrar, pero realmente los que, digamos, tenemos al menos de 30 años para arriba, hemos vivido todavía una alfabetización histórica sobre la historia, pero hoy la historia es una de las disciplinas más minadas, más deterioradas por la fragmentación de la posmodernidad. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Porque en relación a la educación, evidentemente hay como dos elementos que distinguir. Uno es que hay que repensar cómo presentar la historia, porque la historia es fundamental. Todos lo sabemos. El valor de la historia en nuestras vidas no es fundamental. El valor de nuestros padres, de nuestras raíces, de nuestros abuelos, de aquello que nuestros ancestros, es vital, es fundamental. Somos si más podemos vivir enraizados en nuestra historia. Más están cortadas nuestras raíces y más sufrimos también nuestra ubicación en la realidad y en el cosmos. Entonces, por un lado, la historia es fundamental y habría que ver cómo recuperarla hoy. Creo que el tema es dar ese salto grande que se está dando, que es no a una mirada histórica, sino a las variadas y armoniosas y distintas y múltiples miradas de la historia. O sea, ya hoy somos todos conscientes que la historia se cuenta desde 1500 lados. Y que lo que ayer era una historia única de nuestros héroes, hoy tiene 1500 fragmentaciones. Lo mismo le pasa a los santos y lo mismo pasa a todos. Está aquí en la cuenta de un lado, que en la cuenta del otro. Entonces me pueden decir, entonces no existe la santidad de esos santos. Sí existe, pero cada uno la ve, la lee y la cuenta desde distintos ángulos. Eso con respecto a la historia. Con respecto a la educación, historia, o sea, yo creo que la educación tiene un valor que no se pierde, no se va a perder con la cultura digital. ¿Por qué? Porque en el fondo, el ser humano lo que necesita es presencia afectiva. Todos nosotros para realizarnos, para crecer, para madurar, necesitamos presencia afectiva. Y cuando esa presencia afectiva es mala, es débil, es frágil, nosotros tenemos una serie de problemas, digamos, en la vida. Por lo tanto, yo creo que la educación como acompañamiento, la educación como alumbradora de nuevas realidades, la educación como reciprocidad de saberes y como capacidad de intermodelarnos, no desaparecerá nunca. Creo que tenemos que hacer un salto y que nuestras escuelas todavía son obsoletas en algunos frentes. Espero que me disculpen los educadores aquí presentes, pero admitamos que las escuelas no siempre han podido, a no ser las de cierto bienestar y de cierto progreso, no siempre han podido acompañar los progresos de la sociedad e integrarlos. Había una vez un obispo americano que me contaba que él trabajaba su catequesis, lo cuento porque es un poco exótico, pero a mí me pareció un genio de la educación el hombre. Me dice, yo mi catequesis la trabajo toda con las personas enfermas de SIDA, con los teleteatros, con la fiction. Y bueno, ¿y por qué? Y porque ahí hay una identificación tremenda en las problemáticas y nos da un diálogo que no tendríamos ni que fuéramos a la iglesia, ni que fuéramos acá o allá, y se llegan a diálogos profundísimos que después, obviamente, llegan a profundidades que era lo que él quería llegar, digamos, a tocar como el corazón, el alma, la esencia de la persona, ¿no? Pero eso mismo se lo daba la fiction, el trabajo con
Ahora, este tipo de trabajo constante con las narrativas actuales, con los intereses de los jóvenes, con los intereses de los niños, no siempre la escuela lo ha sabido integrar, o la educación, o la universidad. Esto con todo el respeto, pero creo que la cultura digital no puede destronar y no debe destronar el valor histórico de la educación en general. Y lo único que lamentaría mucho es que con lo digital los maestros pasaran a ser mal pagos. Peor de lo que ya son. ¿Por qué? Porque en alguna medida se piensa que el trabajo se simplificó, lo cual no es cierto. Y esto es un tema que puede pasar y que se está dando ya, pero no solo, digamos, los maestros, en muchos órdenes del trabajo, ¿verdad? Es como si la digitalización desvalorizara el trabajo. Hay que estar atentos con ese tema que tiene mucho que ver hoy en nuestra sociedad con este momento que vivimos. Saúl, ¿quieres? Hay dos preguntas que voy a leer juntas porque están relacionadas. ¿Cómo salvar la posibilidad de que la tecnología no se convierta en un fin en sí mismo? Hoy se dice que sin capacidad tecnológica no hay posibilidad de salir adelante. Y otra pregunta relacionada dice, ¿piensas que habrá manera de sostener económicamente esta conectividad digital si tenemos que continuar con el confinamiento o incluso desde el daño que han sufrido ya la mayoría de los presupuestos familiares y organizacionales? En otras palabras, ¿cuánto tiempo más resistirá la sociedad este aislamiento? ¿Se han hecho cálculos? Hay cálculos y por eso la presión económica, ¿verdad? Hay cálculos. Lo cierto es que parecería que el tope que no se le dice a la sociedad, pero que los estados están manejando, es diciembre. Pero seamos realistas que ninguno de nosotros tiene bajo la manga esa fecha. O sea, los estados hoy, a nivel serio, a nivel científico, se están planteando que esto va como mínimo hasta diciembre. Lo cierto es que no hay hoy, hay remedios, lamentablemente. Yo, miren, tengo un amigo en la Universidad Javeriana de Cali que con la Universidad Javeriana de los Jesuitas de Bogotá han descubierto un remedio que tiene el carácter de prevenir y de disminuir en caso de contagio los efectos de COVID. Tienen todo el protocolo ético, tienen todo y le faltan 27, 28 mil dólares para pagar lo que es la garantía y no los consiguen. Y ese remedio sería una gran solución a Bogotá, que está hoy con todas las terapias intensivas cerradas. Ya no hay más capacidad. Entonces, evidentemente, hay como lógicas que son muy difíciles de comprender. Yo diría terriblemente, esta gente es muy seria, ¿no? Y me lo decía, me lo planteaba, mirá, hemos ido juntando de acá, nos han ido dando de allá, el laboratorio no lo va a cobrar caro el remedio, que lo trabaja. O sea, si yo les muestro, es así una lista de la situación, digamos, pero le falta, digamos, eso cuando cualquier Estado podría asumirlo y decir, tengo un remedio que prevé mínimamente. Todas estas conexiones no se dan fácilmente por más que se buscan. Y al no darse fácilmente, es realmente bastante comprometedor. Yo creo que la situación económica puede llegar a diciembre, pero ya hay mucha gente que está pasando muy mal y que está pasando mucha situación de hambre ya, ¿no? O sea, no hablamos de baja. Indudablemente la más afectada de todo en esta partida es la clase media. La clase alta no recibe y no le ingresa lo que le ingresaba. O en algunos sectores, como si pienso Amazon, ha engordado tremendamente. O Netflix. O si pensamos Zoom, o si pensamos, espero que no nos corten la transmisión, pero como yo, una usuaria desde hace mucho, espero que me respeten, pero quiero decir que ellos han hecho fortuna de todo esto. Pero el resto
La clase media es la que más se va a sufrir y más desacomodada va a estar. Y la clase baja, el otro día me decía uno de los llamados en Argentina curas villeros, que son los que trabajan con los muy, muy pobres, ¿verdad? De los barrios muy, muy pobres. Él me decía, mirá, allá hay problema, pero nos organizamos y estamos saliendo adelante. Porque el pobre está más acostumbrado a trabajar y organizarse juntos. Entonces, en ese mundo de la olla popular, de que tienen que cuidarse en el barrio porque las casas son de 1 metro por 1 metro, en ese ámbito toca más y toca menos. Toca más porque evidentemente seguirán viviendo de subsidios estatales y eso es muy triste. Toca menos porque hay una organización social más fuerte. Pero quien sufrirá el derrumbe más grande es la clase media. Y esto evidentemente, si uno piensa cómo será esa salida, yo creo que realmente la revisión de los sistemas económicos será la única solución. O sea, la revisión del sistema económico, la revisión de nuevas formas de concebir la economía, que no estamos yendo contra ningún tipo de posibilidad económica, sino sí sobre una forma nueva de redistribución de los bienes, una forma de concebir, digamos, los bienes al servicio más de la sociedad, de toda la sociedad, ¿verdad? Yo creo que eso es como medio indispensable. Creo que va unida de las 3 T que habla el Papa Francisco, tierra, techo y trabajo. Creo que va unido a, digamos, lo que yo mencioné, pero quisiera hablar más en la próxima, que es el Pacto Social Ambiental. Creo que va unido de la mano de economías por la comunidad. Creo que va del brazo de muchas actuaciones de lo que siempre el pensamiento social cristiano ha propuesto, pero que pocas veces hemos puesto en práctica, ¿verdad? Okay. ¿Te parece si hacemos una última pregunta que dé paso a la segunda exposición? Esta es la última pregunta. Sí, la que ustedes quieran, yo estoy disponible para ustedes. Muy bien. Entonces, nos preguntan a través de Facebook. En una entrevista, Fernando Savater dijo que saldremos de la pandemia un poco peores de lo que éramos antes del confinamiento. ¿Cómo podemos aplicar la doctrina social cristiana en visiones negativas y fatalistas ante este panorama de caos? Bueno, yo me atrevo a discutir a Savater. Yo no creo que salgamos peor en absoluto. Yo creo que el ser humano tiene una gran capacidad siempre de recrearse. No me gusta mucho el repensemos no solo, porque creo que en realidad lo que nos tenemos que plantear es un remodelarnos juntos a lo que esta situación nos está llevando o nos ha llevado. O sea, yo creo que hay que plantearse sí seriamente ese dejarnos modelar por esta situación y por los demás, por lo social, por la sociedad, por lo que estamos aprendiendo. Entonces, yo no creo, no comparto, o sea, Savater, yo en este tiempo hemos tenido distintos cafés digitales con amigos, con gente de América Latina, con gente que está pensando los temas, con gente... Y realmente yo creo que todos apostamos a que puede venir sin duda una onda que algunos llaman también feroz, de querer recuperar lo perdido, ¿verdad? De querer recuperar en poco tiempo lo perdido. Se piensa que puede ser una reacción de las empresas. Pero yo creo que hay una lección que por más que a la humanidad cuesta comprender, cuesta... yo ponía ese ejemplo de lo de la compra así desbordante de los electrodomésticos. Por más que estos aprendizajes no son difíciles, no son imposibles. Y creo que se van dando y nos van marcando y nos van signando
y que hoy estemos aquí, el número de personas que estamos, y que estemos queriendo ahondar esto, y sumado a esto, cuánta gente ha estado en otros grupos, Saúl, cuántas personas han estado participando, me decía Wanda, la profesora Wanda también, que han participado muchísimos en grupos. A mí también me consta, porque me ha tocado estar en otro tipo de conversatorios o de cursos. O sea, cuánta gente está queriendo abrevar de algo distinto y de algo nuevo. Entonces, yo no quiero ser optimista por ser optimista, pero creo que la conciencia también se plasma entre el dolor, la incertidumbre, los márgenes de las paradojas. O sea, creo que es un mosaico, creo que es una dinámica poliédrica, como diría el Papa, hablando del poliedro, la que nos plasma. Por lo tanto, yo creo que salimos con un aprendizaje nuevo. Y lo vamos a poder ver porque hay ya, me gustaría en la próxima que vamos a hacer, señalar varios hechos que ya nos están diciendo que vamos caminando, o al menos en una búsqueda profunda de otros elementos para salir distintos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Hay alguna más, pero si quieres podemos pasar a la segunda presentación y después hacemos un momento para preguntas. Bueno, muy bien. Evidentemente vamos a hacer un recorrido por los factores de cambio. Ayer me gustaba mucho, antes de ayer escuchaba a un biólogo molecular que decía que hoy la inteligencia se está evidenciando, ¿no? Así como ya no creemos que hay una inteligencia única, que solo tenemos posibilidades de apreciar las cosas desde una sola forma, de una única... Bueno, hoy se está hablando mucho de lo que se llama la inteligencia del cambio, la inteligencia de cambio. La inteligencia de cambio como un factor, digamos justamente él la planteaba desde la biología molecular, en la cual cada uno se hace consciente de que el cambio le corresponde. O sea, que el cambio no lo tengo que esperar tanto ni de los demás en la convivencia humana, ni tampoco de los factores, digamos. Esto no limita ni deja de favorecer la transformación social, ¿verdad? Sino que nos da una posibilidad de mayor madurez, la inteligencia de cambio, que es la de decir yo hoy, en esta situación de pandemia, ¿en qué mi vida ha cambiado y está cambiando? ¿En qué forma estoy concibiendo todo esto para poder subirme a un tren de otro tipo, para poder tomar, como decíamos, una ruta distinta, para poder vivir esa manifestación de Dios de los Reyes Magos que supieron cambiar de camino y que sabían que tenían que volver por un camino y sin embargo pudieron captar esa iluminación de que el camino va por otro lado, que la ruta es otra. Entonces, lo que estamos planteando no es algo tampoco fuera de la realidad, sino que estamos planteando que esa inteligencia de cambio la tenemos y que la podemos ejercer. Quizás lo que tenemos que plantearnos, y eso sí seriamente, me parece es, bueno, ¿qué quiere decir en el orden personal esa inteligencia de cambio? Yo voy a dar dos pistas que me parece que nos pueden ayudar. Habría muchísimas más, ¿verdad? Las podemos trabajar también después, en la próxima, el jueves. La primera es nuestras miradas, nuestra forma de mirar el mundo, nuestra forma de concebirnos, concebir a los otros y concebir la realidad y el mundo. Ese cambio de miradas es muy importante. Porque si nosotros tenemos solo una forma de ver derrotista y de todo lo que no funciona, obviamente no funciona. Y yo no soy de las que pienso, me tengo que convencer de que esto funciona para que funcione. No, es como mirar con ojos de fe, mirar con, yo diría,
voy a decir algo, mirar el Dios que está debajo de las circunstancias, el Dios que actúa en la sociedad y en las personas, como muy bien el Papa Francisco señaló en la misa de Navidad, de una forma tan magistral, ese Dios que vive en la sociedad también y que nos cuesta tanto reconocer, que nos parece que solo nosotros los cristianos le llevamos luz, amor y vida, cuando hay gente que está viviendo en la sociedad y que lo único que le falta es el conocimiento de qué es la vida de Dios, lo que tiene, pero que realmente hay algo muy profundo que late. Entonces, yo creo que el cambio de mirada es fundamental. O sea, cómo nos vemos, cómo nos miramos a nosotros mismos, nos miramos con todo el potencial para el cual Dios nos creó, nos miramos para todo el potencial de la relacionalidad a la cual Dios nos llamó antropológicamente, es decir, realmente siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pensar que la nuestra es una antropología relacional en la cual lo que está centrado es la persona en relación, no solo la persona. Desde allí, bueno, un capítulo sería hoy lo tan amenazado hoy que es la relación varón-mujer, desde una antropología relacional. Otro elemento que me parece fundamental es el ejercicio consciente de las elecciones. Yo creo que en ese sentido es un gran don tener un papa jesuita, porque evidentemente nos trae también toda la riqueza de su carisma, del carisma ignaciano, donde nos valoriza esa capacidad del discernimiento personal, que a su vez nos permite vivir la vida con un significado tremendo, inmenso. Porque el problema más grande que tenemos muchas veces es que actuamos, ¿por qué? Porque tengo que hacer la comida, porque tengo que ir a dar clases, porque tengo que estudiar, porque estas son las pautas, después porque me tengo que ir de vacaciones, después porque tengo que ir a hablarle a tal persona, después porque tengo que hacer clases acá. En definitiva, siempre estamos como con un elástico que nos saca de nosotros para ir hacia, pero no nos da la posibilidad de revisar por qué, para qué y cómo vamos. Eso es lo que le entrega total significado a nuestra vida. Cuando podemos plantearnos, perfecto, voy a contribuir con este curso que me pedía Saúl, a través de también Lucila, Wanda, de poder ayudar con este curso o colaborar, pero lo voy a hacer porque es un horario, porque es un tema, porque es una necesidad, digamos, pedagógica, lo voy a hacer por el por qué, el para qué, el para quiénes. ¿Qué significado tiene esto? Pero esto nos lo podemos plantear en todos los órdenes de la vida. Y es más, nos lo debemos plantear en todos los órdenes de la vida. Frente a cada cosa que hacemos. Puede ser vacía de significado o puede ser plena, llena de significado, aunque hagamos la cosa más pequeña, como preparar una pizza para nuestra familia, como preparar una comida rica para alguien, cómo hacer, no sé, esos pequeños gestos afectivos que tantas veces colman espacios únicos, digamos, entrañables, ¿no? Entonces yo creo que en el orden personal, desde el pensamiento social cristiano, hay dos claves que están muy vinculadas a lo que hoy también el Papa nos plantea en la ecología integral y en Laudato Si, que es cómo son nuestras miradas hacia nosotros y hacia la realidad, hacia los otros y hacia la realidad, y cómo son nuestras elecciones. ¿Qué tipo de elecciones hacemos? ¿Qué tipo de vida elegimos vivir? La que hemos vivido por 30, 40, 50, 60, 70 y no sigo, pero que todos nos podemos plantear, o en cada momento se me van planteando desafíos para poder hacer giros que son importantes, que me traen nuevos desafíos, que me traen nuevas perspectivas, que me traen nuevas posibilidades. O sea, yo creo que está muy devaluado en nuestra vida, muy devaluada en nuestra vida la capacidad de elegir.
vamos viviendo y asumiendo lo que vamos pudiendo. Entonces, hay una parte de realidad que es así, pero hay una parte que realmente la podemos pelear para que sea más digna, más fecunda y más feliz. O sea, podemos elegir, quizás no podemos elegir minuto a minuto, pero sí podemos hacer elecciones significativas que después también liberan el minuto a minuto. Entonces yo creo que el tema de la mirada y las elecciones es vital. Creo que tenemos con la pandemia, pero nos revaloriza la dimensión grupal. Sabemos que en muchas familias con la pandemia se han vivido situaciones de mucha tensión y violencia. No se puede negar eso. No podemos hablar de las realidades sin ver también su parte dolorosa. Pero también sabemos que hay muchas familias que se han enriquecido tremendamente compartiendo espacios nunca compartidos. También sabemos que hay muchas personas que han podido conocer lados de sus propios familiares ocultos o no ocultos por secreto, ocultos por desconocimiento. A mí me hace mucha impresión porque en este tiempo estaba en contacto con un adolescente que preparó un juego con el cual jugó toda la familia, y el juego era una serie de preguntas a su papá, a sus hermanos, a su mamá, y en esas preguntas se dieron cuenta que pocos se conocían. ¿Qué le gusta al otro? ¿Qué no quisiera que le pasara? ¿Qué realmente lo disgusta al otro? Pero estas explicitaciones, yo creo que en ese sentido la pandemia ha sido muy sabia y muy fabulosa porque ha permitido un acercamiento a las comunidades, a las familias, a los grupos sociales, muy, muy especial. También porque los momentos de sufrimiento y de incertidumbre siempre nos acercan más, corazón a corazón, como decía un escritor uruguayo, compatriota mío. En realidad, al fin es el dolor quien nos iguala. Y entonces, obviamente, ante el universo del dolor, tenemos otro tipo de sensibilidad, tenemos otro tipo de capacidad de amar, tenemos otro tipo de capacidad de presentarnos más desnudos que tan recubiertos de tantas cosas, de tanta realidad que no siempre es sinceridad, es transparencia, es posibilidad de ser libremente, ¿verdad? Eso en el orden grupal, yo creo que hay un descubrimiento poderoso en el orden grupal, muy importante, y cuando digo grupal me refiero a lo familiar, comunional, comunidades, también hay personas solas, ¿verdad? Y las personas solas la han pasado dura la pandemia, y la pasan, y la cuarentena. También es cierto que han encontrado formas de poder comunicarse con otros también. No obstante eso, yo reclamo que realmente en ese sentido la cultura digital no está favoreciendo todavía a una ancianidad que no tiene posibilidades o que no ha tenido posibilidades de ser alfabetizada. Yo siempre creo que cuando se encuentran los beneficios no se puede olvidar de los sectores que no pueden, digamos, acercarse a esos beneficios, ¿verdad? Bueno, en el orden de lo comunitario más amplio, yo creo que justamente, fíjense, hoy me decía la doctora Wanda que han continuado con cursos y con, digamos, mucha afluencia, ¿verdad? Saúl, Lucila, o sea, con afluencia. Entonces la gente está sedienta, está buscando. Fíjense la inmensidad de conversatorios. Habría que hacer una estadística de los conversatorios mundiales que se han dado. Bueno, de América Latina, Caribe y todo, ni hablemos, pero de todo el mundo. Y los cruces parecería como que las fronteras con la era digital tiemblan. No sé cómo eso se va a restaurar en el tiempo, ¿eh? Es un tema, ¿eh? Yo creo que han sido franqueadas, digamos, las fronteras han sido llevadas a sus límites y sobrepasadas, ¿no? Totalmente. O sea, las fronteras que se cerraron con la pandemia, en realidad se abrieron con lo digital.
Y es increíble que en los cursos está todo el mundo participando de distintos países, de esto, de lo otro. Yo creo que en ese sentido no se puede negar que hay un respiro comunitario mayor. Obviamente, todos sabemos que eso se mantiene en la medida que sea también una elección. Queremos tener una vida más comunitaria, entendiendo por más comunitaria una vida con una mayor presencia en favor y a favor del bien común. Queremos que el bien común no se vuelva un valor guardado en la biblioteca de la doctrina social de la Iglesia o del pensamiento social cristiano, o queremos que sea nuestra cotidianidad. Tal cosa tiene una implicancia de este tipo porque estoy pensando en el bien común, desde mi casa hasta la calle, hasta la sociedad en la que vivo, hasta el país donde vivo, hasta todas las personas con las cuales me relaciono. ¿Estoy en clave de bien común o estoy en clave de salvar solamente lo mío, lo propio, lo personal? Y digo salvar no porque estemos ahogándonos, pero sí muchas veces estamos en clave de salvataje, salvando como lo básico y no nos damos cuenta que lo básico es el bien común, porque donde logramos convivir en felicidad y en plenitud, nos hace también a nosotros más felices y más plenos. O sea, el bien común lo hemos vivido siempre como algo que está por allá, por allí lejos, que no nos implica o no nos constituye y no lo constituimos. Sin embargo, no es así. Entonces, creo que en ese sentido lo comunitario lleva de la mano a una concepción nueva del bien común. En el orden de lo social más amplio, bueno, creo realmente que ahí hay que hacer un trabajo serio, por eso quisiera la próxima vez hablar de ese pacto social ambiental que me parece fundamental para pensar el futuro, que va del brazo también, un poco de Laudato Si, de la economía de Francisco y de tantas otras vetas que vamos como tratando de encontrarle el camino, ¿verdad? En el orden de lo ecológico, yo creo que nosotros, aparte de lo que pueda ser un pacto social ambiental, que como dije hablaremos, en el orden de lo ecológico yo creo que todos nosotros tenemos que revisar todas nuestras vidas, porque vivimos a partir de todo lo que no tenemos que consumir y hacer. Esto es increíble, pero es así, ¿no? En esta pandemia, alguien comentaba que vamos a volver a Cuba. En Cuba no existen los pañales descartables. En Cuba los pañales se lavan, son de tela, todavía se lavan. Se ven en las calles, sí, hilos llenos de pañales, ¿no? Pero está muy difícil porque la gente no quiere perder la comodidad. Y el costo es impresionante, el destrozo es impresionante porque un pañal, 100 años lleva para que se disuelva, un pañal. Entonces, evidentemente, el tema ecológico pasa por nuestras opciones cotidianas, pasa constantemente por todo lo que hacemos, desde el matamosquito que ponemos en casa, hasta el insecticida que usamos, hasta en qué medida le damos al plástico lugar. Y no es solo una ondita ecológica verde en la cual me subo, es una sobriedad, es una conciencia en la cual voy siendo feliz no tanto porque consumo esto o lo otro, sino voy siendo feliz porque voy pudiendo pensar que lo que yo hago en bien de los demás es para los demás y es para mí. Pero además me vuelve, porque si hay algo que vuelve en la vida es como un boomerang, es el bien. Si nosotros estamos por amor cristiano, por amor realmente profundo, haciendo el bien a los demás, ese bien nos vuelve. Aunque vuelva marcado de sacrificio o aunque tenga rostros de dolor, vuelve, es increíble. De esto podríamos estar una noche entera contando testimonios. Entonces, en ese sentido, creo que la conversión ecológica que se nos exige o que se nos pide, o que la pandemia nos trae como, por eso vuelvo a repetir, como pista de despegue. O sea, yo creo que nosotros tenemos que concebir la pandemia como una pista de despegue. No teníamos coraje de despegarnos de una vida tan pandemiosa, para decirlo de alguna manera, con tantos sufrimientos y tantos dolores,
y de golpe se nos presenta una situación que nos sirve en bandeja subirnos a otro tipo de situación, que nos sirve en bandeja subirnos, decir, esto no hubiera sido capaz de hacerlo y ahora tengo esta posibilidad y esta oferta y esta situación que me invita sustancialmente a este cambio de vida. Entonces, bueno, repasando o volviendo a enumerar, creo que va desde lo personal, a lo grupal, a lo comunitario, a lo social, a lo ecológico. Todo esto yo creo que nos lleva a una nueva mística, o sea, un nuevo relacionamiento con Dios, un nuevo relacionamiento con la creación y un nuevo relacionamiento, obviamente, con los demás. Cuando hablamos de creación hablamos también de todos los demás, ¿verdad? Entonces, es una gran posibilidad. Podemos leerla solo desde las preocupaciones o podemos leerla también de decir, si no hubiéramos tenido este choque de trenes, si no hubiéramos tenido esta situación, nosotros estábamos en ruta, íbamos para adelante y nos va quedando la gente de los migrantes colgados y lo de la trata y los, digamos, millones de hermanos de acá y de allá que no tienen para comer, para vivir y la ecología destrozada, el planeta destrozado, y nosotros íbamos en un ritmo de caravana, nadie para. Esto nos paró. La pregunta es, ¿qué hacemos parados? O sea, actuamos, nos dejamos interpelar, nos dejamos cuestionar, nos dejamos permear por esta nueva realidad, o seguimos como con nuestros discursos sin posibilidad de pregunta, sin posibilidad de respuesta, sin posibilidad, digamos, de accionar. Yo creo que es un gran momento. Les digo la verdad, para mí es un momento profundamente esperanzador. Concuerdo que la salida va a ser muy difícil económica, que hay franjas de la sociedad tremendamente afectadas, que tenemos que ser conscientes de eso, que más se extiende la cuarentena y más grave será la situación. Por otro lado, que si tengo que elegir entre la cuarentena y la pobreza, habrá que elegir por la vida. El tema es que la vida tiene que ser digna y tampoco puede ser en la miseria. O sea, se dan cuenta que no es tan lineal el tema, es un tema complejo, es un tema que hay que abordarlo desde muchos lugares. Donde, miren, los conversatorios que más me han interesado en este tiempo son los vinculados a la teoría de la complejidad. ¿Saben por qué? Porque la teoría de la complejidad lleva en sí un sello de la relacionalidad. Todo está en relación con todo. Por lo tanto, todo es extremadamente complejo y extremadamente simple. Todo, al estar en relación con todo, nos muestra como una acción económica, como una acción cultural, como una acción social, como una acción ecológica, tienen repercusión la una en la otra de una manera tremenda y determinante. Y yo creo que nosotros hemos sido formados o a las líneas paralelas, o hemos sido formados a lo lineal, o hemos sido formados y ahora estamos muy desorientados, porque una consecuencia de la globalización y digamos, de la digitalización también, es la fragmentariedad, como decíamos antes. Entonces, todos nosotros formados en una linealidad de la vida y del tiempo y del mundo, no nos cuadran más las cosas si no las ponemos en esta clave de vincularidad, de relacionamiento disciplinar, de que las disciplinas, que los problemas, las necesidades, los logros, los efectos, todo está relacionado, y más los relacionamos, más posibilidades de encontrar respuesta tienen. No sé si les estoy haciendo lío con esto, pero me parece un tema fundamental, poder comprender la vincularidad de todos los elementos,
porque allí, digamos, es donde realmente somos, es como si dijéramos, ¿saben qué sensación me da la complejidad en el sentido de la relacionalidad de todo con todo? Como si tuviéramos la posibilidad de ser niños arropados, como si nos arropara, porque no hay nada que nos... Imaginemos un pensamiento lineal como hemos desarrollado y nos han enseñado, lo que hace es envolvernos con una lana o envolvernos con una soga alrededor. Pero la complejidad es como algo, ¿vieron cuando uno encuentra un tejido muy mullido, un acolchado muy mullido, como elementos que al unirse, al vincularse, nos arropan de otra manera? Y sobre todo nos permiten encontrar pistas para que todo eso se complemente, que digamos que las disciplinas no sean elementos aislados, paralelos, lineares, sean realmente conjugados unos en otros. No ¿Qué valor tendría hoy la matemática si no está conjugada en todo lo que le puede aportar a la creación? ¿Qué valor tendría la literatura si no nos trajera todo el afecto y todo el alma digamos, que la literatura posee? ¿Qué podríamos hacer sin la filosofía o sin la historia, como decíamos antes? Pero todo eso no como saberes enciclopédicos. Sí, como saberes que constituyen nuestra historia del conocimiento, totalmente de acuerdo, pero como saberes que están llamados a converger, a interactuar, a relacionarse, a ser vínculo. Yo creo que si alguna palabra nos debería dejar el efecto de la pandemia es valorizar al máximo lo vincular. Creo que por allí hay un proceso de cambio sustancial. Creo que por allí van como las nuevas rutas que se pueden abrir en todos los niveles. No sé si hasta acá vamos bien, no sé, Saúl, si estamos en los tiempos. Tú me cuentas un poquito para saber, porque no estoy mirando el reloj, así que me confío en ti. No te preocupes. Podemos tener 3 minutos para cerrar esta parte y iniciar con otra serie de preguntas. Perfecto, muchísimas. Entonces andamos bastante ajustados con el tiempo. Bien, sí, me alegra, porque uno siempre tiene dudas si no se habrá alargado demasiado o eso. Bueno, cerrando, a mí me parece que lo que hemos hecho es más bien un camino. Está en estas 2 horas que hemos estado juntos, o un poco más, de poder, por un lado, ver, digamos, por qué ruta veníamos, situarnos, admitir y asumir que estábamos en esa ruta, valorar los pros y los contras, las dificultades, y valorar también qué nos está proponiendo hoy, en alguna medida, toda la pandemia y la cuarentena y lo que vivimos, y todos los males y los bienes que ha traído. La pregunta ahora es, bueno, ¿cómo desde el pensamiento social cristiano podemos hacer un salto cualitativo para ofrecer a la sociedad también respuestas que en alguna medida nos satisfagan a nosotros y satisfagan a muchos otros y sobre todo dé al planeta una vida más digna y dé a nuestros países y a América Latina una vida más digna? Entonces nos queda pendiente un poco lo que veremos, lo político, lo económico, lo intercultural y ecológico, desde la perspectiva de un posible pacto social ambiental. ¿De acuerdo? Esto es un poquito la propuesta de hoy y quedo abierta a todas las preguntas que surjan. Perfecto. Vamos a comenzar con algunas de las preguntas que se habían quedado pendientes. Vamos a leer esta última que llegó y también les seguimos invitando a formular sus preguntas o comentarios para Susana, y también a través de las redes sociales. Escribe: estoy de acuerdo en lo que plantea con relación a esta situación
pues es una excelente oportunidad para fortalecer el discernimiento y la toma de decisiones desde ahí. En lo personal le comparto que mi ansiedad y angustia de los primeros días de este confinamiento disminuyeron notablemente al decidir poner al servicio de los demás algo que amo hacer, talleres de oración. Y hoy en día, a través de las plataformas digitales, Dios está actuando en muchos hogares. Y estoy en paz por haber tomado un camino diferente, como aquellos 3 Reyes Magos en la Epifanía. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Una más. La irrupción de lo imprevisto en la historia no había penetrado en la conciencia. Sin crear conciencia no hay aceptación. ¿Cómo desbordar esos absolutismos que no recrean conciencia y tergiversan esa aceptación tan necesaria? Bueno, esos absolutismos y eso lo suelen en general generar fuertemente también mis amigos los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, no se puede negar que ha sido una avalancha de información, de marcha, de contramarcha, hay un chiste que estuvo corriendo por un humor que estuvo corriendo por todos lados que decía que todo es contradictorio con todo, porque no se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, no conviene hacer, o sea, ha sido tal la avalancha de información, también de cosas falsas, no solo de información correcta, incorrecta y falsas. Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un trabajo de agudizar también nuestras conciencias en el sentido de qué queremos leer, escuchar, recabar. Yo estoy hablando acá a un público que tiene una formación, que tiene, además de una formación, una forma de participar, que tiene, digamos, perspectivas sociales, pastorales, profesionales. Entonces, creo que puedo decirlo abiertamente. Yo creo que nosotros tenemos que no vivir la vida como en un tren que nos lleva sin pensar que nos exige ser también locomotoras, que nos exige ser personas que vamos pudiendo, digamos, elegir, como decíamos, mirar, elegir, disentir, analizar, cuestionar las cosas y de esa forma creo que es posible sobrellevar los embates de la comunicación, ¿verdad? Muchas gracias. Otra pregunta. Pienso que... Sí. Dale. Pienso que en el cambio de ruta que planteas, la Iglesia puede proponer un humanismo ecológico. ¿Usted qué piensa, doctora Nguyen? Sí, Fray José, yo pienso que usted tiene razón y estoy totalmente de acuerdo porque en realidad creo que es un poco la propuesta de Laudato Si. Creo que ahora se trata de bajarla, de aterrizarla y de darle forma, de darle, digamos, aterrizaje. Pero en realidad creo que sí, y creo que bueno, que dentro de esto creo que Laudato Si, ahí hay una carta magna de la doctrina social de la Iglesia, del pensamiento social cristiano, que realmente no se está terminando de comprender en toda su posibilidad. Creo que realmente ofrece una visión nueva que tiene mucho que ver con la complejidad que hablábamos antes, pero que tiene desde la epistemología, desde cómo fue concebida, desde todo ángulo, escribe una nueva página en, digamos, la historia de la doctrina social cristiana, del pensamiento social cristiano. Esto tuve el gusto de conversarlo varias veces con Juan Carlos Escanone, el teólogo argentino que nos dejó para ir a la casa del Padre, más precisamente en noviembre, y que pudimos muchas veces conversar que no, como pasa siempre en la tradición de la Iglesia, las realidades no se disipan, sino que se integran, ¿no? Y Laudato Si
tiene una capacidad de integración muy grande, pero sobre todo yo siempre lo relaciono con una metáfora. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia teníamos hasta Laudato Si una serie de libros en torno a determinados temas uno al lado del otro. ¿Esto es valioso? Sí, claro que es valioso. ¿Por qué no va a ser valioso? Pero cuando esas realidades se vuelcan y se constituyen en una realidad, eso es mucho más valioso todavía. Yo creo que Laudato Si integra maravillosamente muchísimos elementos del pensamiento social cristiano en el tiempo, ¿no? Así que, Fray José, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa pregunta. Gracias por la pregunta. Muy bien, pues José Antonio pregunta, sabemos que Dios lleva el curso de la historia. ¿Podremos llamar a esta situación un intervenir de la acción de Dios sobre su propia creación? Bueno, yo no sé si nosotros podemos llamarlo, lo que sí sabemos es que podemos aprovecharla. O sea, yo creo que muchas veces es difícil darle una explicación del porqué de esta misteriosa situación que vivimos. Creo que los seres humanos, por lo que decíamos antes, que tenemos mucha necesidad de certezas, de seguridades, obviamente tenemos como siempre necesidad de agarrarnos de algo e inclusive de las afirmaciones. Yo creería que en este caso lo que podemos es agarrarnos sobre todo de el para qué o el porqué de esto en relación a lo que a mí me está diciendo. ¿Se comprende? A lo que a nosotros nos está diciendo. Yo no le daría un carácter, digamos así, estatutario de decir Dios permitió esto, porque evidentemente tiene que ver, pienso, con una permisión también por todos los desajustes nuestros, sociales, ecológicos, de todo. No puedo decir permitió esto para tal cosa porque sería querer crear certezas donde realmente queda el misterio de Dios. Pero lo que sí no me resulta un misterio es el cambio que puedo operar, el cambio que puedo operar en mí y en todos nosotros. Eso no me parece nada misterioso, eso me parece una factibilidad y una posibilidad impresionante. Muchas gracias. La maestra Lucila, ¿se has planteado la complejidad como también lo más simple? ¿Ves algunas maneras de hacer accesible la complejidad, por ejemplo, para los retos que se le presentan a la educación? Sí, yo creo que es un camino fabuloso. Hay grandes maestros en América Latina de la complejidad, aparte obviamente de Edgar Morin, que fue quien la pronunció. Yo siempre pienso que los saberes tienen que ver con el desarrollo también de la revelación cristiana y con el crecimiento de la humanidad, ¿verdad? Pero creo que, bueno, Edgar Morin, así como en su momento Sigmund Freud pudo pronunciar la psicología, Edgar Morin pronunció la complejidad, ¿verdad? Y la complejidad tiene tanta dinamicidad de la esencia del cristianismo. Eso es lo que me parece que tenemos que poder saber leer. ¿Por qué? Porque el cristianismo lo que plantea es justamente el vínculo, el relacionamiento de las realidades. Y la complejidad, justamente, complejidad no es sinónimo de, digamos, uy, eso es tan complejo. Hay que distinguir, ¿verdad? Nosotros estamos tan acostumbrados cuando una realidad es difícil o cuando no la entendemos o cuando nos parece que eso no lo soluciona nada. Eso es muy complejo. Entonces, claro, cuando decimos o hablamos del pensamiento complejo, lo vinculamos con esa concepción que tenemos. O sea, eso es tan complejo que no lo entiende nadie. Eso es tan complejo que no lo resuelve nadie. Eso es tan complejo que es imposible. No, la complejidad es ¿qué nos muestra? Justamente que si tuviéramos que ver en una forma metafórica, la complejidad la veríamos en una trama,
en una trama con hilos para arriba, con hilos para abajo, con hilos para el costado. Estoy buscando una metáfora para poder explicar la complejidad. La veríamos, digamos, en una composición musical, en una composición plasmada en el arte, todo interactuando, dinámica, permanente y creativamente. A mí me parece que eso es fascinante. Yo creo que la educación sería fantástica si lograra tomar más de la complejidad. Creo que es un reto tremendo al pensamiento social cristiano desde ya. Creo que en ese sentido es el gran intento y giro de Laudato Si, que se basa sobre esa relacionalidad. Quisiera no limitar Laudato Si al pensamiento complejo, pero quisiera decir que lo supera porque justamente le da ese carácter relacional de todo, ¿no? Todo está en relación con todo, dice Francisco reiteradas veces en Laudato Si, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes aciertos. Si la educación toda la pudiéramos poner desde esta perspectiva, a mí me parece que saldríamos personas formadas para una vida relacional, que por lo tanto es importante el bien común, la dignidad humana, que es importante, los derechos humanos se vuelven importantes, y no son cosas aisladas, o sea, son cosas que están todas vinculadas, pero no a partir de que tengo que ser, digamos, había un dicho argentino que decía, tengo que ser derecho y humano, no a partir de que tengo que ser derecho y humano, sino a partir de que como me interesa el otro, como me interesa la dignidad del otro, como me interesa extremadamente el bien común, como me interesa la sociedad, bueno, obviamente tengo que, o sea, está en mi interés más profundo, afectivo, efectivo, ser también una expresión de los derechos humanos, para trasladarlo, digamos, a una expresión concreta, ¿verdad? Y yo creo que los niños, hay muchos sistemas hoy de colegios y de todo que plasman la dimensión, digamos, de la complejidad en la infancia, y bueno, yo pienso que van a salir personas mucho más ricas. Y nosotros sin querer, la educación, al haber sido tan enciclopédica, es como que tenemos extractos por todos lados, ¿no? El corazón en pedacitos así, en planos, la mente en planos, o sea, siempre todo muy cuadriculado. En cambio, pienso que la complejidad se permite ser curva, se permite entrelazar, se permite unir lo diferente, se permite, digamos, abarcar los opuestos, se permite tantas cosas que tienen que ver con la dinámica esencial del cristianismo, ¿no? Dice, una más, dice, la indiferencia humana por el bien común es la marca distintiva de la pandemia actual. ¿Cómo construir confianza comunitaria para una mejor sociedad a partir de esta nueva oportunidad de recrearnos como ser humano? De Víctor. Bueno, siempre partamos del hecho que la pandemia no nos está dejando solo un rastro de indiferencia o de individualismo o de terror, sino que nos está dejando también, por ejemplo, la pandemia nos ha llevado a una valorización inmensa de los servidores públicos. ¿Queremos algo más desvalorizado en las sociedades que la policía? La policía termina siendo cómplice del narcotráfico, termina siendo cómplice de medio mundo para poder aumentar su sueldo. Y la sociedad y todos nosotros vemos que mal proceder, pero el buen proceder sería que la policía cobrara su sueldo justo. Yo no los estoy avalando con esto que estoy diciendo. Estoy diciendo, bueno, y así los enfermeros y las enfermeras, el servicio médico, los paramédicos de la salud y los bomberos y todo el cuerpo de servicios públicos que con la pandemia ha tenido que trabajar sí o sí. Son muy poquitos los que han renunciado y son muchísimos los que están expuestos. Entonces uno ve que todo esto, me dirás, no han tenido más remedio que trabajar, no han tenido más remedio que presentarse. Sí, es verdad, pero también pueden renunciar. Y también admitamos que han hecho un servicio único y están haciendo.
Entonces, yo creo que en ese sentido, sin duda, la pregunta usó una palabra sobre la cual yo volvería, que es la palabra confianza. Yo creo que nosotros desde el cristianismo tenemos que ponerle mucha confianza a las personas, a las comunidades, a las instituciones sociales, a las instituciones democráticas. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, política corrupta, eso inmediatamente lo trasladamos a que entonces la democracia no sirve. Y entonces este gobierno hay que derrocarlo de alguna manera. Todo este tipo de cosas es porque en el fondo lo que nos falla es la confianza ciudadana, que es activa, que no es que, bueno, me pongo a dormir y que el gobernante haga lo que quiera. No, yo como ciudadana tengo que ser activa en las propuestas, desde mi carrera, desde mi óptica, desde mi disciplina, desde lo que sea, ¿verdad? No todos podemos estar en la calle todo el día, ni todos estamos en el Parlamento. Pero lo cierto es que todos somos ciudadanos, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay votos de confianza que son activos, que son creativos, que son los que hacen posible. Claro. Muy bien, pues se nos agotó el tiempo para seguir formulando preguntas. Agradecemos mucho tu participación, le agradecemos mucho, Susana, el que hayas podido compartir este primer día. Los invitamos a conectarse el próximo jueves para la segunda parte. Gracias a todos los que nos han acompañado a través de la plataforma de Zoom, y también gracias a quienes han estado acompañando esta conferencia a través de las redes sociales, especialmente de Facebook. No sé si quieres decir algo más para terminar, Susana. No, quiero agradecerle a Indosoc, a la maestra Lucila, a ti, Saúl, que me buscaste insistentemente porque en medio de la pandemia estamos en casa, pero no es fácil encontrarnos, y también a Wanda, que han hecho posible este espacio, y a todos ustedes, porque si no estuvieran todos ustedes no tendría sentido este espacio. Entonces, un saludo grande y un agradecimiento a cada uno de ustedes. En la pantalla no puedo verlos a todos simultáneamente, pero sí puedo agradecerles, puedo mirarlos también, porque de eso se puede hacer una pasadita, puedo encontrar caras conocidas, y las que no son conocidas es una ocasión para conocernos. Así que realmente les doy un saludo de todo corazón, aunque estamos limitados en abrazarnos, pero podemos abrazarnos desde la voluntad y desde el afecto, que eso siempre es posible, ¿verdad? Desde el poder decirnos que nos queremos, aunque estamos a la distancia y con algunos no nos conocemos, pero hemos estado compartiendo acá un tiempo que evidentemente tiene su valor vincular. Por lo tanto, un gran saludo y un gran gracias. Nos vemos el jueves, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches.